the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Hola hijos del sol, bienvenidos, ¿qué tal lleváis el fin del mundo? Quiero repasar con vosotros este libro increíble, Conocimiento Arcano, una pasada. Y muy bien, en este libro nos cuenta que no solo hubo un diluvio, hubo varios, más de 7 diluvios. Vamos a explicar por qué el diluvio no pudo ser una desglaciación. Vamos a explicar con pruebas antropológicas de pueblos estudiados del por qué antes del diluvio hubo una gran calamidad, un gran fuego que cayó del cielo. Este hizo evaporar todo el agua de golpe y luego este agua evaporado sería el diluvio. Y no pasó una vez, pasó varias. Y había pueblos que vivían en esa época, como por ejemplo los australianos, que se remontan a 46.000 años. Me gustaría que os quedarais hasta el final porque esta historia no la cuenta nadie. Esto no está visto ni está dicho. Así que vamos a empezar con lo que yo creo que es la verdadera historia de la humanidad. Una humanidad que se rige por etapas de calma y etapas de cataclismos, olvidándolo todo. Empezamos. Todos hablan del diluvio y todos repiten la misma canción. Es como una canción mala de la radio. Yo os traigo otra versión. No hubo un diluvio, hubo más de 7. Y este hecho fue interpretado como prueba del origen divino de Dios. Muchos de estos textos se escribieron para demostrarlo. La Biblia, el Torá, el Talmud. Justamente en este libro, en el anexo 1, este libro es Conocimiento Arcano, 1876. En este libro se cita 11 leyendas de Oceanía sobre el diluvio, 9 leyendas de Sudamérica, 20 en Centroamérica, 31 leyendas del diluvio en Norteamérica, en África 9, 18 en Asia y 16 en Europa. Ha habido varios intentos racionales para explicar el diluvio. Uno muy reciente supone que fue debido al deshielo de la última glaciación, o sea, hace unos 12.000 años. Pero esto no puede ser, porque un deshielo geológico transcurre durante tan largo periodo de tiempo que permite a las criaturas su adaptación. Y es imperceptible a los cambios del nivel del mar. No deja memoria histórica. Un deshielo geológico no puede en absoluto producir un diluvio calamitoso sobre todo el planeta. De hecho, cada una de las leyendas describe su diluvio particular como tan destructivo, o bien que toda la humanidad sucumbió, o bien que se salvaron unos pocos ayudados por Dios. Eso de que para salvarse del diluvio fuera necesaria la ayuda divina da una idea de que la catástrofe fue tal que para contrarrestar tan aflicción fue necesaria la ayuda más poderosa. Muy bien. Por descarte, y esto se lo podéis usar como arma de ataque contra cualquiera que os quiera discutir esto. Para que hubiera un diluvio tan catastrófico y planetario, no basta con que hubiera lluvia copiosa durante 40 días, sino que en los mares tuvo que haber previamente una masiva evaporación de agua, prácticamente toda a la vez, para que luego cayera toda a la vez en todo el planeta. La física nos dice que para este hecho sería necesario que al planeta llegase una considerable cantidad de calor. Y ahora expondré mi respuesta a su origen, por supuesto, un evento celeste, la caída de la luna Kenos. Me sorprendió que muchos de estos relatos antiguos sobre el gran chapuzón también informen de que fue inmediatamente precedido por un gran fuego, tan inmediatamente precedido
que dicen que la gran lluvia vino a apagar ese gran fuego. Los relatos nos hacen saber que el gran fuego fue catastrófico, planetario, y que desapareció rápidamente. En este capítulo y en el anexo 2 hay 8 relatos sobre el gran fuego provenientes de Oceanía, 10 relatos sobre el gran fuego en Sudáfrica, 24 en Centroamérica y 11 en Norteamérica, 12 en Asia y 19 en Europa. En total son 84 relatos reproducidos que citan el gran fuego. En 53 de ellos se conserva la cita explícita de que la lluvia vino inmediatamente después, citando que el fuego destruyó el mundo primero y la lluvia lo acabó de arrasar. Durante este cataclismo celeste, una buena parte de los supervivientes buscaron refugio en cuevas, huyendo del calor y de la ceguera. En otras partes del mundo huyeron a las cimas de las montañas más altas y más abruptas. Esto parece una conjetura por lógica, pero también se puede asumir fácilmente que la mayoría de estos relatos dicen que durante la calamidad los humanos buscaron refugio en cavernas, en bolsas de aire subterráneas. Reproduzco 11 resúmenes que nos dicen, a pesar de no citar el gran fuego, que el refugio del diluvio fue en las cavernas. Hay otros 5 resúmenes que dicen que el mundo fue destruido por una gran catástrofe venida del cielo, sin mencionar diluvio o fuego. Digámoslo así, la Tierra se erige por etapas y la población mundial sufrió ambas calamidades, y la subsiguiente hambruna rondaba los 10.000 millones de habitantes la Tierra cuando sucumbió. Los pueblos antiguos nos enviaron sus mensajes a través de los milenios, los petroglifos y las esculturas o tapices. La capacidad de recuerdo del colectivo humano para recordar este hecho merece un Oscar, los mejores recuerdos conservados a través de la historia. Porque es así, la piedra perdura. Entramos en contexto con el cataclismo celestial, lo que acabó con los pueblos prediluvianos o antediluvianos. El cataclismo celestial fundió los hielos polares a velocidad calamitosa. A la vez, en los océanos provocaba la evaporación de cantidades considerables de agua, que pronto pasarían a ser el diluvio, que agravaría las devastadoras inundaciones producidas por ese deshielo polar catastrófico. Tal fuente celestial de rabiosa energía tuvo que estar cerca de la órbita eclíptica celeste, próxima al plano de nuestro ecuador, pues tan solo desde esa zona estelar puede emitirse una radiación que llegue por igual a toda la superficie del planeta. La explosión de una luna, una estrella o un acercamiento de un astro desolaría todo el hemisferio terrestre norte y no sería perceptible en el sur, y a la inversa. Por lo tanto, tuvo que ser algo próximo al plano de nuestro ecuador. El Sol está en la zona eclíptica y su luz ilumina los dos hemisferios. La posibilidad de que la explosión viniera del Sol es desdeñable, pues la dinámica del Sol se ha mantenido significativamente invariable desde los últimos 10 millones de años. Tiene que haber sido otra cosa, algo celeste, algo inoportuno, algo llegado del cielo. Tiene que haber sido incluso una nova cercana o una supernova. No hay necesidad de preguntarse dónde fueron a parar las aguas del diluvio. Cuando este se acabó, la regeneración de los hielos polares, al calmarse el cielo, esta es la respuesta, la congelación de toda esta agua. Los cronistas mayas escribieron que el desastre ocurrió en el año Katun 3 Auhau. Según tengo entendido, el calendario maya ha sido ampliamente descifrado, pero no he visto en ningún sitio una correspondencia de esa fecha en nuestro sistema cronológico. Por lo tanto, el cataclismo tuvo lugar hace unos entre 7.000 años y 12.000 años.
Y para esto tengo 3 razones. La primera es que en la década de 1960 unos arqueólogos descubrieron en Irak las evidencias de una gran inundación que dataron hace unos 6.000 años. Interpretaron las evidencias como prueba de la existencia del dios euro-norteamericano. Esta es la primera prueba. La segunda es que la capacidad humana para mantener crónicas históricas apareció hace unos 7.000 años. Su sustento es la base de estos estudios petroglifos o estudios arqueológicos. Y la tercera es que muchos relatos citan que la salvación tras las aguas fue en canoas o similares, ¿de acuerdo? O en cavernas o en las cimas más altas. Y estos artilugios no se inventaron hasta hace unos 8.000 años, por lo tanto el rango de tiempo encaja bastante. La historia del fuego tiene una importancia arqueológica y apunta a un cataclismo celeste, que a su vez originó las inundaciones y las lluvias, pero no aparecen absolutamente en todos los relatos recuperados en estas obras, por ejemplo. Ahora bien, como que al comparar unas cuantas versiones originales de relatos, por ejemplo el Chilam Balam, el Chayumuel o la epopeya de Gilgamesh con las ediciones populares divulgadas, pues me topo con que no puedo evitar pensar que hay un filtro eurocristiano, en cuya tradición no figura el gran fuego, ni en la Biblia ni en ninguno, solo en textos narrados antiguos. Nos han hecho perder este detalle, el detalle de que primero llegó el fuego y luego el diluvio. Y no hubo uno, sino más de 11 etapas. Creedme que la mayoría de relatos de las cosmogonías son la misma historia, tanto en el Popol Vuh como en los incas, en Sumeria, en Acadia, hasta en los pueblos del Pacífico Sur. La humanidad actual empezó a existir tras una gran catástrofe celeste. Y yo me pregunto, ¿cómo es que desaparecieron tan eficazmente las crónicas, en contraste a la agudeza de las estructuras que encontramos repartidas por el mundo? Pues muy bien. Yo creo que es que quisieron olvidar los recuerdos de aquel terror. Es una respuesta conveniente que la amnesia de este evento sería causada por la aflicción, por el terror y por los centenares de años penosísimos y esfuerzos por la supervivencia que vendrían después de este evento. Por lo tanto, la humanidad quiso olvidar esto y lo romantizó. Pero hay más de 80 leyendas y textos perdidos por todo el mundo que así anuncian que primero llegó el fuego y luego el agua. Os voy a poner un ejemplo y esto va a aclarar muchísimas dudas. Actualmente el pueblo de los más antiguos que podemos encontrar de nuestra era es el pueblo australiano, que Australia fue habitada hace unos 46.000 millones de años y hacían petroglifos allí. Hoy están extintos, pero hay australianos de la misma raza que se extiende desde la India hasta Australia, ¿de acuerdo? Cuyos antepasados llegaron desde el sudeste asiático, hace unos cuantos milenios. Por ejemplo, hay una tribu en el norte de Australia llamado Warramunga, que transmite el mensaje de un cataclismo celeste, un fuego y un mar. Los dos cayeron del cielo. Por subsiguiente, de alguna manera veremos la Biblia reflejado aquí, pero estos textos tienen más de 40.000 años, estos petroglifos y estos estudios, Atención, la luna emergió del sol y la luna era un hombre. Un día se encontró a una mujer y la mujer era fuego. Empezó a hablar con ella y la torpeza de un par de halcones provocó, mientras el hombre y la mujer hablaban, un gran incendio que les alcanzó. La mujer resultó con quemaduras muy serias y el señor Luna se cortó una de sus venas y vertió el líquido sobre la mujer, que lentamente volvió a la vida. Esto es en una tribu de Australia que intenta explicar, mediante la timografía de el hombre y la mujer, pues astros
celestes o un evento celestial representado con un hombre y una mujer. Luego tenemos en la isla Murua, entre Nueva Guinea y las Islas Salomón, la historia cuenta que al principio había una anciana llamada Masin, que era la propietaria del fuego. Su hijo se lo robó y lo distribuyó entre la gente del pueblo. Entonces él se enfadó, tomó el fuego que todavía le quedaba y lo dividió en 2 partes y las lanzó al cielo. La parte mayor se transformó en el sol y la otra en la luna. Aquí tenemos otra alegoría de un evento celeste que fue visible por los pueblos de ese entonces. Estamos hablando de que el pueblo australiano se remonta hace 46.000 años. 46.000 años. Y para finalizar este capítulo magistral os voy a leer un texto muy antiguo para que veáis que los antiguos no eran salvajes con lanzas. Al contrario. Fijaros la profundidad de sus palabras, ¿eh? ¿Quién conoce la historia primigenia? ¿Quién conoce cómo llegó a existir este mundo? Pues antes de ese instante los dioses no existían. ¿Quién puede decir lo que nadie ha visto? La piedra. La piedra puede hablar. La piedra puede reflejar los años pasados. Con este pequeño texto me despido y damos pie al siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y un abrazo muy fuerte a todos. Adiós.